Muy buenas tardes. Hoy veremos un tópico, un tema que no es usual tratar, que es por qué las empresas que proveen soluciones para catástrofes y registros públicos, no foráneas o extranjeras, no han tenido ningún resultado relevante en México en los últimos, bueno, nunca, excepto quizás una, que haré una salvedad y explicaré la razón por la que tuvo un éxito importante en un principio, pero digamos que por su propio peso está ahorita en una posición que no es mejor que la de las demás. Pero dividiré la problemática en dos. Voy a empezar primero con Catastro, explicando las razones por las que empresas, principalmente de Canadá, Estados Unidos, algunas europeas, eh, que han querido vender soluciones en México, no han tenido éxito. Yo como alguna vez quizás mencioné, yo hace muchos años trabajé para una empresa estadounidense que en su momento era, digamos, vanguardista, la vanguardia en materia de suministro de soluciones para el diseño, ah, para la gestión de infraestructura, eh, para, digamos, también, digamos, la generación de cartografía, eh, cómo fue integrar, ¿no? Ahorita es parte de Hexagon, ya no, yo ya no le veo la relevancia que tenía hace veintitantos años. La verdad es que eh, veo que es una organización que ha perdido ímpetu en los últimos años. Yo creo que es una empresa exacto, es una empresa que ha ido perdiendo terreno. Creo que han tomado malas decisiones. eh, Creo que no han priorizado estos sectores. Probablemente es más rentable atender el de la manufactura, no lo dudo. Pero digamos que ante ese vacío otros lo han ido llenando. Ahora, yo cuando fui empleado de Intel hace muchos años, más de los que me gustaría reconocer, nosotros teníamos como uno de nuestros principales clientes a la subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Ciudad de México. Catastro de la Ciudad de México, por la palabra. Que en su momento, en ese entonces, era el Catastro y sigue siendo como centro de gestión catastral más importante del país. Porque si bien podrá haber catastros por número de predios registrados a nivel de un estado podrían ser mayores que los de la Ciudad de México. Estado de México fácilmente lo puede superar. Digamos que ahí está la gestión municipalizada. Entonces, realmente en el Estado de México hay muchos catastros municipales, algunos más maduros que otros francamente muy mal gestionados o, digamos, prácticamente sin gestión. eh, y una institución como el IGESEN que nunca terminó por constituirse como una autoridad catastral y normativa centralizada. Tuvo un breve momento en el que tuvo mucho prestigio. Yo tengo la impresión que ese papel no lo ha podido recuperar, ¿no? Eh, yo me acuerdo que vendíamos una solución, Parcel Manager. Parcel Manager era una solución modular que se ejecutaba junto con MG, Modular GIS Environment. Y digamos, esa solución modular de catastro resolvía, digamos, muchas de las funciones de mantenimiento cartográfico catastral, que eran muy novedosas en aquel entonces.
y, digamos, la integración de los levantamientos. Una parte que a veces algunos fabricantes lo vendían independientemente como le llamaban COGO, con geometría coordenada. COGO viene del inglés Coordinated Geometry. ah, y digamos que se le llegó a vender. De hecho, tuvo licencia de Puzzle Manager la, la Ciudad de México, bueno, en aquel entonces Distrito Federal, y nunca lo usaron. Y yo era más joven, menos orientado a resultados, digamos, de negocio. Y recuerdo muy bien que parte de la problemática que había era que am, ellos, aunque no lo manifestaban, yo creo que parte de la resistencia del uso y de su implementación, de su parte, venía en que realmente no satisfacía las necesidades reales de la institución, del catastro del Distrito Federal en aquel entonces. No consideraba los elementos constructivos. La Ciudad de México ya tenía un inventario de cuerpos constructivos. No consideraba el inventario de todos los elementos, digamos, secundarios, como postes, banquetas, etc. Y simplemente no estaba. O sea, realmente era, como el nombre decía, gestor de parcelas, que tenía, digamos, funciones interesantes de actualización, de control, digamos, de bitácoras, para llevar la gestión de cambios. Eh, en aquel momento yo diría que el mejor control de transaccional, porque había toda una solución. Hoy en día se consideraría muy anticuada, pero en el entonces de vanguardia, muy robusta, eh, con un producto que se llama Transaction Manager, de una interfase, ah, digamos, o un layer de abstracción que tenía Internet en aquel entonces, que controlaba, digamos, eh, la comunicación entre las bases de datos, los gestores de bases de datos, Oracle, Sybase, eh, Ingress, no recuerdo, Informix, ya en mi época ya había por Informix, con, digamos, las soluciones de MG, Parcel Manager y todas las soluciones de Internet en aquel entonces, ¿no? Entonces, este control era muy novedoso porque prácticamente permitía garantizar que ante una caída del sistema, digamos, pues, comunicaciones, enlaces, se pudiera mantener la trazabilidad de todas las transacciones. No a un nivel tan eficaz y eficiente como los sistemas de control de gestión de pagos, pero cercano, muy cercano. Y fue un fracaso. Digo, fue la única vez que se vendió, pues, que yo recuerde, probablemente se vendió en algún otro lugar, pero nunca se pudo implementar en la práctica. Y de hecho, nosotros realmente en la empresa no, en México, en el área de, digamos, de sistema de información geográfica e infraestructura que estábamos, de la que yo formaba parte, eh, realmente no le veíamos mucho caso. No sabíamos muy bien, o sea, yo sí tenía experiencia en catastro. Mis compañeras eran fundamentalmente mujeres y compañeros no tenían ninguna experiencia en catastro. Pero tampoco entendíamos muy bien, o sea, era más bien instintivo. Veíamos que había un inventario de cuerpos constructivos, no veíamos en la solución de software la manera de gestionar los cuerpos constructivos. Ah, yo ya tenía experiencia en evaluación, yo no veía que había un módulo de evaluación, y así, ¿no? Pero para serles franco, tampoco me quedaba muy clara que
el modelo, digamos, orientado a procesos, que después fue evolucionando, ¿no? Y que actualmente, digamos, es el modelo a seguir. Pero estábamos en ese cambio, digamos, estábamos evolucionando en esa ruta. Y la verdad es que hasta, digamos, yo diría, hasta los años 2010 y tantos, no se empezaron a interesar los fabricantes de soluciones orientados a catastro eh, en el mercado mexicano. Digamos que los proyectos, inicialmente con Sol y luego con Sedap, como heredera de esa parte, eh, digamos, volvió a encender ese apetito. Ahora, se me olvidaba platicar algo. Sí había implementaciones locales sobre tecnología extranjera, evidentemente, digo. Nosotros hicimos programas módulos, digamos, comandos, módulos. Es más como un conjunto de herramientas para la tesorería, para Pemex. Algunas ya venían de cajas, otras las hicimos ahí en la oficina. Lo mismo hicimos para el INTA, para el Instituto de Investigaciones Eléctricas y para Luz y Fuerza del Centro. Teníamos esa capacidad. eh, y la verdad es que habían jugadores interesantes, ¿no? Esri, que era nuestro, digamos, rival estrella en aquel momento, extraordinarios productos. A la fecha, yo creo que es una empresa muy relevante, creo que fundamental hoy en día, es líder indiscutible del mercado. En aquel entonces no lo era, digamos, estaba como el piso un poco más parejo porque mm, la, digamos, nadie tenía la solución, o sea, nadie había perfilado lo que eran realmente los SIG en los 90, mediados de los 90. Entonces, digamos, cada quien tenía su concepto y digamos que bastaba con que llegaras primero con el prospecto, lo más probable es que lo tenías de tu lado, ¿no? Entonces definías prácticamente sus necesidades a partir de tu oferta. La verdad, sí era funcional. Digo, las carreras de geomática no existían, no había formación profesional en el área. Éramos todos básicamente autodidactas en materia de geografía informatizada. Es una verdad indiscutible. Pero yo diría que, excepto Esri, que era un jugador que ya estaba, que en México estaba representado por Sixa, y en eso jugaba un poco a nuestro favor. Nosotros éramos subsidiaria aquí en México, entonces teníamos más acceso a los recursos corporativos, licencias, equipos, soporte técnico, ¿no? Tenemos empleados. Y la verdad que en Nitria sí había, digamos, una integración de nuestro personal, o sea, sí nos consideraban parte del equipo en Huntsville. Cosa que sé que después fue cambiando, después que yo dejé la empresa, pero hasta donde yo estuve con ellos, digamos, sí teníamos esa calidad como colaboradores en México. Era agradable, hay que reconocer. Sixa no tenía esa condición, tenía una atención prioritaria de ESRI, sin duda, una empresa que tenía una ventaja que nosotros no teníamos, que era productora de datos. Así nació, de hecho, la Sixa. Y digamos que tenía, digamos, más experiencia práctica, ¿no? Como proveedora. Eh, pero digamos que ahí se emparejaba un poco el peso. Pero había otras soluciones. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien Genamap de Genesis, una solución australiana, Genesis Cell. Fue una empresa australiana. Creo que terminó sobreviviendo a una de sus subsidiarias en España. No sé si todavía exista, pero hasta hace unos 15 años todavía Genesis España todavía existía. Genamap no me quedaba claro que existiera como producto, pero era un producto muy interesante. Yo creo que eh, con una mayor flexibilidad
que la que ofrecía Zigzag con Esri y nosotros, en Intergraph, en cuanto a la capacidad de personalizarse y desarrollar, digamos, eh, programas, digamos, eh, perfecta- perfectamente encapsulados, ¿no? Y en México se implementaron, yo recuerdo dos casos, uno en Zacatecas, y tengo la impresión, me puedo equivocar, Guanajuato o en Jalisco. Esas son las que yo más o menos ubico, donde se usó Genesis, la solución de Genamap de Genesis, perdón. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la que teníamos nosotros en aquel entonces? Es que cuando con los años te percatas que el problema de la gestión catastral no es un problema de tecnología, ni un problema de con qué herramientas, o yo diría que instrumentos más que herramientas, nivel de especialización, con qué herramientas eh, resuelves estas tareas, sino más bien es el entendimiento de los problemas de negocio que enfrenta la función catastral. Entender qué se catastra, para qué se catastra, con qué cuentan normalmente las autoridades catastrales en cuanto a recursos, en cuanto a personal, eh, cuáles son las restricciones presupuestales, de tiempo, gestión, que se enfrentan a los diferentes niveles de gobierno, donde siempre el municipio está en el peor escenario y el gobierno federal, digamos, está en el mejor, pero tampoco es ideal, muy lejos del ideal, pero está en mejor situación. Eh, es muy difícil para un proveedor, sobre todo estadounidense o canadiense, que están acostumbrados a, digamos, contratos a largo plazo. Si bien los procesos de maduración comercial son largos, son a veces de algunos años, difícilmente son de menos de un año. La verdad es que a diferencia de ellos que tienen, digamos, esa estabilidad, eh, criterios más uniformes, un modelo en cierta medida más simple, técnicamente hablando, desde el punto de vista de la gestión de la información, en relación a la parte, digamos, inmobiliaria. No estoy hablando de la parte de infraestructura, que no es, digamos, objeto de esta discusión. Estoy hablando de la parte de gestión catastral. Ellos en realidad lo que gestionan no es el catastro per se, gestionan, digamos, el registro inmobiliario, donde el catastro es un componente, ¿ok? Pero está, digamos, intrínsecamente relacionado. Forman parte del mismo problema a resolver. Y en México no. En México tienes la función catastral, la problemática de la resolución de la función catastral, y luego tienes todo el problema que tiene que ver con el registro público de la propiedad, donde eh, tienes que ir a resolver la parte, digamos, eh, de la jurídica, de, de la seguridad jurídica inmobiliaria. Entonces son dos temas diferentes en México. Y como en México, en muchos países, si no es que en todos los países latinoamericanos, casi todos los países latinoamericanos, estoy seguro, así están divididos, ¿no? Entonces tienes por un lado el registro físico de los inmuebles, y tienes por el otro lado, digamos, el registro de los derechos que se mantienen ahí. Y eso, digamos, eh, hace muy difícil que una organización que, digamos, diseñó su solución de software pensando en el modelo, digamos, noreuropeo inglés, más basado como en el common law, donde la responsabilidad, digamos, del registro inmobiliario recae en una sola autoridad. Eh, donde yo sé, en Estados Unidos es una responsabilidad del condado.
quién es responsable de llevar ese registro y donde, digamos, el instrumento jurídico no es obviamente la escritura, sino títulos de propiedad endosables, digamos, por llamarlo de alguna manera, o remitibles, eh, les mueve mucho el tapete, mucho el tapete. Piensan que lo que van a enfrentarse en México es a esa realidad. Y no es cierto. Aquí es muy diferente. Ese es por un lado. Por el otro es eh, en la propia gestión catastral. Fundamentalmente es donde ellos más problemas tienen. En la gestión catastral se enfrentan con un problema que digamos que en Estados Unidos, Canadá, Europa sería impensable, que es tú gestionas las relaciones, el inventario y las relaciones que no son necesariamente de propiedad, sino de posesión. Eh, porque las de propiedad al final del día los tienen que resolver o se resuelven a través de la publicitación de los actos en el registro público en México. Y para ellos es muy difícil hacerles entender que tú puedes ser posesionario, no propietario, ni siquiera ser legalmente el posesionario y ser responsable por el pago del impuesto predial y aparecer como posesionario, si no legal, por lo menos legítimo en cierta medida, ¿no? A nivel sobre todo a nivel de un catastro municipal, no en todo el país, pero sí en la gran mayoría, ¿no? Hay estados donde no, porque también provoca un subregistro catastral severo, y hay estados donde sí, donde digamos, no se resuelve por completo el problema del subregistro catastral, o digamos, la omisión, eh, pero por el otro lado, por lo menos eh, otorga cierto grado de seguridad, ¿no? Y tiene que ver también con la manera en que en México funcionan mecanismos como la prescripción positiva o su capio. Por el otro lado, también es cierto que cada vez que se enfrentan a la realidad en México, que les cuesta mucho trabajo entender esa separación, eh, que les cuesta trabajo entender, y eso es lo que a mí más me llamó mucho me llamó la atención, les cuesta mucho trabajo entender que si bien tenemos muchos problemas, el modelo que yo reconozco no es un modelo per se, pero es, digamos, una, una lista de buenas voluntades, ¿no? Que es el modelo óptimo en materia de catastro y el correspondiente en el registro público. Eh, Reconozco que por lo menos tenemos un modelo, tenemos, digamos, poco a poco una aceptación sobre la necesidad de asumirlo como procesos. Y eso va cambiando, digamos, la práctica catastral, ¿no? Ha sido un proceso mucho más lento del que debería. Y por el otro lado, eh, en el caso del registro público, ya empieza a haber, digamos, conciencia de la importancia de empezar a plantearnos la necesidad de transitar a algo diferente. No que sea el registro público diferente, sino diferente en el sentido en que el registro público no se limite solamente a ser un instrumento de publicitación y que su garantía sea solamente a partir de esta publicitación, sino empezar inclusive a pensar de que los instrumentos y la publicitación se vuelvan instrumentos de garantía de derechos, ¿no? Digamos, más fuerte jurídicamente hablando y más transparente, digamos, la labor de los notarios a la hora de
de emitir los instrumentos jurídicos, ¿no? O sea, las escrituras en especial. Porque, bueno, tenemos un problema grave en México de fraude inmobiliario. Eso no cabe la menor duda, no es secreto para nadie. Y no es la primera vez que trato el tema aquí. Pero lo más sorprendente de todo es que estas empresas que llegan y que de repente se enfrentan a estas cosas que no lo entienden, asumen de que porque no lo entienden, funcionamos a nivel de un país, digamos, del centro sur de África, ¿no? Donde prácticamente no hay catastro, no hay registro del territorio. Ya me tocó, no voy a decir cuál empresa, pero me tocó. O sea, pensaron que un proyecto piloto iba a funcionar usando instrumentos que se diseñaron para un país en África que primero usaba el modelo inglés basado en el common law. Entonces, digamos, el proceso de registro y titulación es más parecido es anglosajón. Y segundo, como no había antecedentes, digamos, no había reclamos, no había, en términos jurídicos, tractos sucesivos sobre el suelo en el que estaban haciendo estos proyectos en África. Eh, pues básicamente eran todos procesos de inmatriculación inmediata, ¿no? Era parcelar, literalmente parcelar. Inclusive las herramientas que usaban, que tenían diseñados, eran verdaderamente primitivas, y lo digo con todas sus letras. No tenían la menor idea de lo que era un proceso real de parcelación. Y lo que hacían era, pues, digamos, fijar límites de parcelas y registrar, digamos, quién declaraba ser el propietario y emitir títulos. Esa era la solución que querían implementar en un proyecto piloto en México. Eh, bueno, yo me acuerdo, yo estuve a cargo del proyecto piloto en México. Y yo le decía, es que así no funciona. Pues no, no hubo manera de hacerles entender. Digo, pues que así no funciona, en serio. O sea, si creen que eso es lo que lo que ocurre en México, pues están equivocados. No sé quién les hizo pensar que estamos al nivel de un país que está en el centro sur de África. Este, no, no somos ese caso. Es más, yo diría, en materia de registro de suelo y de derechos, nuestra realidad es más compleja que la anglosajona. Eh, y por lo tanto, el nivel de especialización y la complejidad de las soluciones son mayores que las suyas. Entonces llegan con una actitud de entre incomprensión y soberbia. Y esa es la razón de su fracaso. No entienden cómo funciona el proceso de evaluación catastral en México, cómo se tienen que someter a autorización los valores, no saben cómo funciona los procesos de facturación, pagos, cálculos de recargos, hasta dónde pueden llegar, eh, cuáles son los elementos físicos y los que debe llevar un registro catastral en México. No entienden cuáles son las variables de tasación o evaluación que empleamos en los catastros en México. Eh, no entienden, no entienden cómo funciona, punto, así de simple. Y en cuanto al registro público, no entienden que desafortunadamente vivimos una realidad esquizofrénica donde el registro público vive su realidad jurídica en la que no necesariamente los inmuebles, los derechos de cuyos inmuebles hace referencia, esos inmuebles tienen una representación concreta en el espacio geográfico. O sea, en teoría sí, pero nada lo garantiza. Entonces, también eso los pone en una situación eh, que difícilmente comprende. Ahora, como les dije al principio, hay un caso, en el caso del registro público, de una empresa que sí tuvo éxito al principio.
le fue muy bien. Y fue a Futuber. Pero la razón no es porque Futuber entendiera de entrada la problemática. Lo que pasa es, lo que sucedió fue que Futuber nace de una necesidad de resolver una problemática en España, más parecida a la nuestra que la anglosajona, donde el notario es el que inscribe. Entonces desarrollaron una plataforma para notarios. Entonces su su caso de negocio en México fue adaptar esta plataforma a la realidad, a la función, a la realidad registral en México, inicialmente en Tamaulipas y en la Ciudad de México, los dos primeros clientes importantes. Y en la Ciudad de México, inclusive con dos realidades antecesoras, el folio cartular y los libros físicos, los registros físicos. Aunque el folio cartular sí tenía un registro físico, se guardaban. Pero digamos, ya es, digamos, el intermedio entre el registro físico de libros o el modelo transaccional y el módulo del folio electrónico. Y Tamaulipas sí transitó del modelo transaccional tradicional de libros hacia el electrónico. Y era el único proveedor que tenía una solución, el único que tenía la experiencia del uso del folio electrónico, a partir de un modelo parecido, similar al nuestro. Y eso yo creo que fue lo que les dio mucho empuje. Eh, Llegaron en el momento en el que empezaba a haber, digamos, inversión pública en ese sector, que había una conciencia de la necesidad de la implementación del folio real electrónico. Y por el otro lado, eh, tuvieron el tino de hacer una inversión personal en México. Y yo creo que hicieron bien su tarea en la parte de promoción y comercialización. Donde tuvieron problemas fue en la implementación y cometieron exactamente, bueno, no exactamente los mismos errores, pero el mismo tipo de error en cuanto a la soberbia. Y eso, digamos, los puso en riesgo con proyectos posteriores a los dos primeros, porque simplemente perdieron contacto con la realidad de sus clientes, ¿no? Entonces empezaron a funcionar pensando que ellos podían, digamos, implementar soluciones por encima de los requerimientos específicos de cada registro. Entonces, eso les costó parte del mercado y bueno, tienen un cliente que es muy importante, que es la Ciudad de México, pero el resto de los clientes que siguen usando sus plataformas, pues poco a poco han ido buscando la manera de abandonarlo y es comprensible. Es muy caro de es, yo creo que tecnológicamente ya no es relevante. Yo creo que es una plataforma decente, buena en términos generales. Yo creo que depende mucho cómo se implementa, sin duda. Creo que ahí es donde ellos han tenido más problemas en sus servicios profesionales asociados, más que en el software per se. Y por eso en México han perdido relevancia y, digamos, en América se han trasladado más sus negocios hacia Panamá, por ejemplo, donde ahorita tengo entendido que tienen eso. Pero es, digamos, la única empresa que tuvo cierto éxito. En ninguna otra empresa, ninguna. Ni Thomson Reuters con la suya, ni ninguna de las, digamos, empresas integradoras de soluciones que usan R como base entraron, ni las que usan Hexagon como base, o antes Intergraph como base, han tenido éxito entrando en la parte de catastro, ni en la de registro público, excepto tuve en un inicio, en los inicios de los programas de modernización registral. Eh, Platicar con ustedes un rato y muchas gracias. Y no les prometo cuándo va a ser la próxima entrega, ni de qué tema va a ser, pero espero que sea no tan, no tan tardado como de la última a la presente. Muchas gracias.